Bueno, creo que podemos ir empezando. Hola a todos, es un gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo evento Multiplica. Muchas gracias por acompañarnos en el primer webinar del 2026. Y no podíamos arrancar el año con cualquier tema, queríamos hacerlo con un tema potente, inspirador y muy alineado con lo que viene. Por eso hoy estaremos hablando del User Experience al Agentic Experience. Una sesión donde miraremos más allá del UX tradicional y exploraremos cómo los agentes inteligentes están redefiniendo la forma en que diseñamos experiencias. Bueno, y antes de presentar a nuestro speaker, dos anotaciones rápidas. La primera, la sesión va a quedar grabada y muy pronto recibirán el acceso para que puedan revisarla o compartirla. Y la segunda, pueden dejarnos sus dudas, comentarios o preguntas en cualquier momento en el chat y al finalizar abriremos un espacio para responderlas. Ok, ahora sí, para un webinar especial, un speaker especial, hoy nos acompaña David Boronat, CEO y fundador de Multiplica. Para quienes no lo conocen, David es un referente en experiencia digital, innovación y transformación con inteligencia artificial en empresas de alcance global. Es graduado en Administración de Negocios, cuenta con un máster de Negocios Internacionales y tiene una trayectoria como consultor, docente, speaker, autor de varios libros y business angel. Con más de 25 años de experiencia, David lidera Multiplica y acompaña a las organizaciones en su evolución digital y en la creación de experiencias que generan valor real para el negocio. Así que sin más preámbulos, los dejo con David Bronard. David, bienvenido. Gracias, Kevin. Listo, pues iniciemos. La verdad es que es una presentación, al menos para mí, luego vosotros juzgaréis, importante. Y es importante porque los que nos dedicamos al mundo del diseño y la creación de experiencias digitales, como os imaginaréis, estamos inquietos y preocupados porque nos están cambiando literalmente la interficie. Y de ahí esta invitación a dejar de pensar en términos de experiencia de usuario e intentar pensar cómo podemos integrar la inteligencia artificial y la agentización en favor de crear experiencias que puedan ser mucho más asertivas, mucho más inteligentes, mucho más relevantes. Para los que no conozcáis a Multiplica, deciros que ya llevamos nuestros añitos en el mercado, 25 cumplimos el año pasado. Un poco nuestro propósito sigue siendo anticiparnos al futuro, si es posible, y ayudar a las organizaciones a diseñar y construir la próxima generación de experiencias digitales. La verdad es que hemos tenido la suerte en todos estos años de trabajar y de seguir trabajando para grandes compañías, algunas las que veis en pantalla. Y a pesar de que el core nuestro nació en lo que gira en torno a la experiencia de usuario, en los últimos años estamos haciendo dos viajes, ¿no? Un viaje al corazón del producto digital, del canal digital, y esto, muy afín a la charla de hoy, habla de rediseño de procesos, automatización de procesos, agentización, y la otra en cómo ayudamos a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios digitales desde el canal digital, desde sus productos digitales, con técnicas que conoceréis bien, como temas de CRO, personalización o marketing automation, ¿no? Entonces, dada esta introducción, poco, dejadme dar un poco de contexto, ¿no? La verdad es que algunos, y llevamos no solo 25 años, sino algunos más. Entonces, en estos 30 años hemos diseñado webs y aplicaciones como hemos podido. Y obviamente pues hemos tirado de arquitectura de información, de menús, de scrolls, de botones, ¿no? Y en parte es porque nunca existió una tecnología que entendiera y que pudiera interactuar con el usuario, ¿no? Y por eso la manera más, vamos a decir, mejor que entiendo que se nos ocurrió a todos es a través de estas páginas, que insisto, las hemos intentado hacer lo mejor posible a lo largo de todos estos años, ¿no? Y por eso lo resolvimos en general traspasándole el trabajo al usuario. Y el usuario era el que tenía que buscar información, era el que tenía que informarse, era el que tenía que comparar, era el que tenía que decidir, ¿no? Pero resulta que ha aparecido una nueva tecnología, ¿eh? Una nueva tecnología, que yo la dato en este 30 de noviembre del 22, cuando OpenAI lanza ChatGPT, aunque en estos últimos años, meses, están sucediendo demasiadas cosas, pero una tecnología que nos permite por fin entender al usuario, hablaremos de ello, que nos permite procesar data, información, no solo estructurada, sino no estructurada, sino a la velocidad de la luz en pocos segundos. Una tecnología que sobre todo en sus últimas versiones nos está demostrando que presenta grandes maneras de razonar
y de por tanto cada vez tener más agencia, más autonomía. Y por último, y no menor, una tecnología que a través de estos nuevos protocolos que están apareciendo, tipo MCP o A2A, lo que está permitiendo es que este tipo de agentes o de tecnologías puedan interactuar con cualquier tipo de sistema o aplicación dentro de nuestras organizaciones. Y esto, o el conjunto de todo, es lo que es una invitación en toda regla a repensar cómo diseñamos y creamos experiencias digitales. Lo que voy a intentar es compartir algunas intuiciones, obviamente no certezas, en las que desde Multiplica llevamos algunos meses pensando, aunque poco a poco el tiempo nos está confirmando de que hay toda una serie de como patrones que se están consolidando y que nos invitan una vez más a tener que entender que la manera como teníamos de diseñar experiencias se está quedando claramente caduca. Y aquí me gustaría hablaros de 5 o 6 grandes temas, ¿no? Entonces, el primero es que la IA, como os podéis imaginar y como algunos de vosotros sabéis, se nos está comiendo el Internet tal y como conocemos. Esto da un poquito de miedo, sobre todo para los nostálgicos de Internet, ¿no? Entonces, veremos si esto es tan rápido como parece, pero la sensación es de que algo se está moviendo en el mercado. Hay varios estudios que están como empezando a publicar que en determinados navegadores al menos, toda una serie de actores, el top 10 de los sites mundiales, está dejando de crecer, y está dejando de crecer porque está apareciendo este superactor que es ChatGPT, que ya es la quinta web mundial y que nos confirma que estamos transicionando de buscar información a cada vez más simplemente preguntarla. Esto obviamente está provocando movimientos de todo tipo. Google no se queda atrás y vamos a ver quién gana esta batalla, pero lo que sí que nos tiene que empezar a preocupar son cambios significativos a nivel de tráfico y de comportamiento, producto de que están apareciendo estos AI overviews que permiten al usuario poder encontrar una respuesta sin la necesidad de salir de Cloud, ChatGPT o el mismo Google, ¿no? Si os fijáis en este tipo de comparativa, lo que estamos viendo es el porcentaje de usuarios que interactuaban con un buscador sin la necesidad de ir a una determinada página web. Siempre me ha sorprendido este 60%, pero cuando hay un módulo de AI Overview estamos hablando del 83%, con lo cual hay toda una serie de actores, sobre todo actores muy vinculados a toda una serie de contenidos que ya están viendo descensos de sus tráficos orgánicos del 15 al 25%. Obviamente es un tráfico más cualificado porque ya ha leído algo de información y que por tanto tiene una mayor probabilidad de convertir, pero cambios significativos en el comportamiento de los usuarios. También algo que hemos visto es los avances que están dando los grandes modelos, no solo en responder cualquier tipo de pregunta, sino de empezar a recomendar productos, ¿no? Y aquí algo que tenemos que tener todos muy claros es que el paso de pasar de recomendar a que nos den la posibilidad de comprar es casi inmediato, ¿no? Y esto es una invitación en toda regla a desintermediar, no sé si el mundo del e-commerce y no sé cuánto daño le puede hacer esta posibilidad a los grandes actores del e-commerce, pero sí que probablemente va a haber movimientos al respecto, ¿no? Y el punto clave es que poco a poco los LLMs van a ir introduciendo ChatGPT, al menos en el mercado estadounidense, y ya ha introducido este pequeño botón de buy, que al menos en modalidad monoproducto, o sea, solo puedo comprar directamente un producto, la invitación a que desde ChatGPT en un momento dado dé mi dirección y mi tarjeta de crédito y ya dispare determinadas compras es muy, muy tentadora. Y aquí lo que se constata es que lo que vamos a ver en los próximos meses y años, y ya lo estamos experimentando, es como los LLMs empiezan a subir y empiezan a representar cada vez un porcentaje más importante de la población internauta, ¿no? Entonces, fijaros en la línea roja, todavía, vamos a decir, vamos a tardar en que superen, vamos a decir, a los grandes buscadores, pero algunos ejercicios de
prospectiva apuntan de que esto podría llegar a suceder en el año 2027, que como sabemos está a la vuelta de la esquina y por tanto se constata que el journey ya no necesariamente tiene que empezar en un buscador, puede empezar en Slack, puede empezar en cualquier tipo de interfaz conversacional. Y esto es lo que nos está invitando a todos y nos está obligando a entender que ya no solo tenemos que optimizar nuestros sitios para el usuario, sino que tenemos que empezar a preguntarnos cómo exactamente los LLMs están recomendando nuestras empresas o las de nuestros competidores y cuáles son el margen de actuación que tenemos para incidir al respecto. Por lo tanto, una de las cosas que está empezando como a cambiar el dibujo de qué tipo de experiencias tenemos que diseñar es el cómo la IA poco a poco se va a ir comiendo el Internet. Espero que no se lo come de manera definitiva porque algunos nos quedaremos sin trabajo y tenemos muchas ganas todavía de hacer muchísimas cosas, pero es una clara tendencia que cambia muchas cosas. Y por tanto, el gran interrogante que se nos pone encima de la mesa, o el gran temor, es si la Internet se va a convertir en una base de datos abierta, en un backend para que los agentes busquen la información que necesitan, obviamente, para responder las peticiones y preguntas de los usuarios. La segunda tendencia que todos estamos también constatando es que todo punto de contacto será cada vez más conversacional porque de alguna manera la conversación se está convirtiendo en el nuevo clic, en el nuevo interfaz, y por tanto estamos viendo todo tipo de nuevas startups, nuevas compañías que se están aprovechando, vamos a decir, de esta lógica conversacional para crear experiencias que respondan, En este caso, Laila te permite planificar tus viajes de manera conversacional y por tanto no necesitar o no tener que requerir un clásico kayak o un clásico booking en una experiencia mucho más agentizada, porque no solo te responde, sino que te ayuda a planificar tu próximo viaje. Entonces, lo que empezamos a ver es una oportunidad muy bonita de estos buscadores que muchos e-commerce, muchos sites tenían y que funcionaban a modo de variables o filtros, empezar a poder tener esta capa también conversacional, ¿no? Por la cual si estoy en Homes and Villas, que es un Airbnb que maneja creo que alrededor de 15.000 alquileres vacacionales, yo ya podría empezarle a decir, estoy buscando una casa a menos de 2 horas de Barcelona, en un lugar de costa y por menos de 500 euros, ¿no? Y que el buscador de alguna manera intente empatar con aquellas opciones que respondan a mi petición. Aquí hay una oportunidad gigantesca. En Multiplica estamos trabajando para diferentes actores que nos están invitando a que les ayudemos a ver cómo podemos reconceptualizar este tipo de buscador para que poco a poco se vayan convirtiendo en esta especie de concierge que básicamente no solo responde, sino que inspira, recomienda, resuelve. Por ejemplo, para la cadena hotelera Iberostar, les insistimos de la necesidad de integrar este concepto de digital concierge al servicio de poder, de alguna manera, empatar con una necesidad más o menos abstracta del cliente y poder recomendarle exactamente las mejores opciones vacacionales de la cadena hotelera. Entonces, un poco a lo que vamos es a este tipo de interacción en el que el cliente simplemente se limita a pedirnos cosas y nosotros lo que necesitamos es disponibilizar aquel tipo de bot, aquel tipo de agente que haga el resto. Y ahora estamos viendo una eclosión en la mayoría de actores que están intentando transicionar estos bots, vamos a decir, primitivos que hacíamos hace algunos años en bots que de alguna manera no solo intenten resolver, sino que cada vez más intenten accionar y sobre todo resolver, ¿no? Y aquí un ejemplo que me parece muy interesante a seguir es lo que está haciendo la gente de Wells Fargo, que integra muy bien esta capa conversacional dentro del home banking para facilitar una interacción mucho más sencilla, inmediata con sus clientes, ¿no? Lo que está por ver es si vamos a este tipo de modelo de algunos bancos avanzados. Uno de ellos es Reed AI en Kuala Lumpur, que primero se anuncia como el primer banco AI Power a nivel mundial,
que basa toda su experiencia en una capa conversacional. Tengo dudas de si ese es el camino, pero de alguna manera esta invitación de crear asistentes que puedan acompañar a nuestros clientes a lo largo de sus journeys cada vez es algo que vamos a ir viendo con mayor contundencia. Y donde en algún punto la voz, no solo la parte textual, se va a ir colando poco a poco en todo tipo de experiencias, en el app de Starbucks, ya te permiten hacer una petición yendo en coche en dirección a uno de los Starbucks más cercanos para solicitar aquel café o aquel desayuno que estés queriendo solicitar, ¿no? Vemos una oportunidad en lo que es la voz y en algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. PEP es la distribuidora de Pepsi en México con la que venimos trabajando ya hace algún tiempo. Hay una oportunidad también muy bonita de dotar a sus fuerzas de ventas con aquellos asistentes con voz que les permitan a su fuerza de ventas poder interactuar con sus CRMs, con sus sistemas de campañas, con sus sistemas de promociones de una manera mucho más, vamos a decir, sencilla para alguien que está en conducción, moviéndose de un lado al otro con su furgoneta, ¿no? Y un poco para que veáis que se nos mueve el piso a todos, es que la nueva generación de dispositivos, de las cuales vamos a ver cuál acaba de alguna manera haciéndole sombra a los smartphones, todos van a lógicas muy conversacionales. Tenemos las Meta Ray-Ban Display, que obviamente la interacción la interacción con voz juega un papel muy importante, pero empezamos a ver cacharritos, no sé si los vamos a utilizar, como estos AirPods inteligentes, cuya interacción con cualquier información que querramos obtener a través del asistente que también incorpora es a través de voz, ¿no? Y está por ver qué es lo que en principio este año nos presenta la gente de OpenAI. No sé si seguisteis el movimiento del año pasado en el que OpenAI decidió comprar la compañía Johnny Ive. Johnny Ive, para los que no lo conoceréis, es el diseñador detrás de los grandes productos estrellas de Apple, que, frustrado un poco de ser uno de los culpables de habernos condenados a todos, especialmente a los más jóvenes, estar pegados todo el día delante del celular, pues tomó la decisión de partir intentando crear un tipo de dispositivo que nos permitiera acceder a Internet, pero de una manera mucho más natural, mucho más contextual. Y la gente de OpenAI tomó la decisión de comprar la compañía por 6.400 millones de dólares el año pasado. Vamos a ver qué traen. En algún lugar he leído que podría ser un collar de este tipo, que con su audio y su cámara pudiera acompañarnos y ver y escuchar todo aquello que quisiéramos, entiendo, que escuche y vea el sistema para podernos asistir y acompañar a lo largo de nuestras jornadas diarias. Otra de las tendencias que estamos viendo, producto de la aparición de este tipo de tecnologías, es que claramente vamos hacia una venta mucho más asistida y una lógica total de servicio. Empezamos a ver en muchos actores la posibilidad de poder integrar estos bots integrados ya en la experiencia, que este yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos todos, sobre todo los que nos dedicamos más al mundo del UX o del diseño, que de alguna manera invita a llevar esta nueva manera de asesorar a nuestros clientes, ¿no? Y aquí vamos a decir que a todos nos va a tocar aprender y mucho, porque obviamente no es lo mismo, y luego hablaremos un poco de ello, que nos dediquemos a definir determinados workflows y pintar pantallas, que intentar entender la intención que trae el usuario cuando empieza a conversar con nuestros sitios y cómo aseguramos que vamos a poderle dar respuesta de una manera óptima, ¿no? Entonces, en este sentido, también en Multiplica estamos haciendo nuestros pinitos y hay una oportunidad también muy bonita en todo tipo de proyectos, en proyectos también de e-commerce, en el cual el usuario puede decirnos que quiere ver unas zapatillas deportivas, unos tenis de moda para mujer con estampado y el agente le asista ayudándole a encontrar aquellas zapatillas que podrían responder a esa petición y poder interactuar ya con una ficha de producto o con un proceso de checkout mucho más
inmediato. Por tanto, esta capacidad de recomendar productos, incorporando esta capa conversacional cada vez más, vamos a estar obligados a incorporarla en nuestros sitios. Y utilizar todo lo que tiene que ver con IA generativa, como creo que hace la gente de L'Oréal de manera exquisita, para ayudar a nuestros clientes incluso a descubrir productos que no sabían ni que existían o que ni estaban buscando, ¿no? Con Beauty Genius L'Oréal lo que nos está permitiendo es poder subir una fotografía nuestra y chatear con Beauty Genius e ir viendo determinados maquillajes y poder ir descubriendo determinados productos que podríamos tener en algún momento interés de adquirir. Entonces, algo que también va a ser muy simpático es que en determinadas instancias de la experiencia de nuestros sitios vamos a disponibilizar este tipo de cajas conversacionales para poder conversar con los mismos productos que nos interesan, ¿no? Y si estoy en Home Depot, yo ya puedo empezarle a preguntar cosas a Home Depot sobre ese mismo producto. Lo estamos empezando a ver en sites como Cream, sites de recetas, donde también el usuario puede preguntar sobre un determinado contenido, en este caso concreto sobre un determinado plato de cocina. Y ahí también empezamos a ver otros ejercicios muy interesantes de la incorporación de esta IA, en este caso multimodal, como Lens AI de Amazon, por el cual tú puedes subir una imagen y a partir de ahí hacer una búsqueda de un determinado producto y por tanto llegar a encontrar productos que si no son el mismo, al menos que se le parezcan. O lo que acaba de lanzar Inditex en varios de sus marcas, que lo que está integrando es una IA que lo que nos permite es probarnos virtualmente sus modelos y básicamente lo que nos pide es un par de fotografías nuestras y a partir de ahí ver exactamente cómo pueden quedar ese tipo de ropas y con una visión 360 grados. Con lo cual, la aplicación de este tipo de microfuncionalidades apalancadas de IA generativa, de IA multimodal, es algo que también nos va a invitar a tener que repensar cómo desplegamos nuestras experiencias digitales. Y a partir de aquí hay muchas oportunidades, ¿no? En procesos, por ejemplo, de onboarding, en procesos de alta. Aquí estáis viendo el ejemplo de eBay, donde lo que están es básicamente también aprovechándose de esta capa conversacional, de esta capa agéntica, para que tú puedas subir productos que querrías comercializar y los descriptivos, las fichas de los mismos, te los genera la IA por defecto para que sea mucho más fácil para ti acabar de complementar con aquella información que consideres interesante de los productos que quieres comercializar. Y por tanto, este concepto de asistente de compra punta a punta en toda la experiencia, es decir, alguien que nos asiste, pero que además recuerda las últimas interacciones que hemos tenido con el sitio, es algo que cada vez más lo vamos a ir desplegando en más y más sitios. Aquí podéis ver el ejemplo de eBay. Y este ejemplo es un ejemplo que me gusta mucho, el de Outdoors, porque básicamente lo que estamos viendo es un e-commerce de material o productos de alta montaña, donde, quizá la imagen la habéis visto muy rápido, donde apareces en la home, en un momento dado te das cuenta de que puedes o tienes la posibilidad de hablar con un experto y el experto desencadena esta capa conversacional, pero de tal manera que el usuario en este caso pone, me estoy planteando ir 3 noches en septiembre al Yosemite Park, ¿qué necesito? Y lo que hace el mismo bot es recomendarte productos, decirte que aquello que me habías comprado hace 3 meses ya te sirve, pero que necesitarías considerar estos otros productos y poder conversar con los productos, con los reviews. Entonces, fijaros este ejemplo, y este es el gran reto que tenemos todos, o sobre todo los que os dedicáis más a temas de diseño e interacción, porque estamos convencidos de que la capa conversacional va, pero muchos sites tienen que mostrar información, muchos productos son sumamente visuales, hay precios, hay llamadas a la acción. Entonces, ¿cómo conseguimos crear experiencias de alguna manera que integren esto? Y un poco a lo que vamos es a que el usuario pueda conversar e incluso el CSS de lo que les vamos a mostrar pueda ir cambiando en función de la interacción, la petición que el usuario haga, ¿no? Hace
pocas semanas Salesforce ha presentado una funcionalidad que va en ese sentido de Adaptive Sites, pero es algo que cada vez más, pues muchos vamos a estar invitados a pensar cómo podemos plantear este tipo de experiencias, vamos a decir, más completas, ¿no? Y en general lo que sí que estamos viendo es que todo lo que tiene que ver con experiencias agénticas y sobre todo esta capa conversacional, es una invitación también en toda regla de crear nuevas capas de valor, ¿no? Y por ejemplo tenemos la gente de iFoods, que es una especie de Uber Eats en Brasil, que lo que han lanzado es Chris, y Chris lo que es un bot en WhatsApp que lo que permite es a cualquiera de los restaurantes tener una especie de coach con el cual conversar sobre el menú, la visualización, los precios, ¿no? Algo que nadie le ha pedido a iFood, pero que obviamente le da una capa de valor adicional para ayudar, en este caso, a los restaurantes a posicionarse mejor dentro de su portal. Y en este sentido, la invitación que tenemos también es a intentar pensar dónde hay fricción en cualquier instancia de la experiencia de nuestros clientes y ver cómo podemos incorporar esta capa agéntica. Para mí, el ejemplo, no he encontrado todavía uno mejor, si alguien lo encuentra, por favor, que me escriba, es el agente de Virgin que se llama Rapid Rebook, que lo que hace es gestionar punta a punta, sin intervención humana, todo lo que sucede cuando te cancelan un vuelo. Algo que hemos sufrido, todos más de una vez, con experiencias más que frustrantes. En el caso de Virgin, el agente asiste cuando te cancelan un vuelo en las hasta 72 horas antes del despegue y por tanto lo que hace el bot es no solo comunicártelo, ¿eh? Si es el mismo día, preguntarte si necesitas hotel, si es así, conectarse con el sistema de reservas de hoteles con los que tienen convenios, proporcionarte próximas fechas de vuelo y gestionar todo el proceso. Algo que hace unos años esto era ciencia ficción. Y hoy en día es posible, nadie ha dicho que sea fácil, es posible, porque hay una tecnología que permite dialogar con el usuario, porque hay una tecnología que trae agency, que trae el saber que su objetivo como agente está poder resolver esa incidencia, resolverla de la mejor manera posible, al menor costo posible, y está la tecnología que le permite a la gente colarse en un sistema de reservas de vuelos o de hoteles como lo hiciera un operador. Y a partir de ahí hay N mil instancias. En el sector asegurador hay 2.000 millones de oportunidades. CHAP, alguna ya la está aprovechando para permitir que sus clientes puedan subir fotografías de determinados daños y siniestros y que determinados agentes orquestados puedan validar al cliente, puedan validar la información de la póliza, puedan validar el daño y acelerar muchos procesos de desembolsos o de coberturas en favor de crear una experiencia de clientes mucho más óptima. Y en este sentido, y este es uno de los grandes retos que van a tener muchas compañías, donde la comercialización va por un lado y la capa más operacional y de servicio va por el otro, de alguna manera los agentes son una invitación también de fusionar en un mismo flujo venta y servicio. Y que por tanto, cuando un usuario lo estamos invitando a hacer un check-in, ahí puede haber una oportunidad de hacer un upselling o de venderle un ancillary para que el cliente pueda incrementar su ticket promedio con nosotros. Y esto no solo lo vamos a ver en el front, también lo vamos a ver en el back. Y empiezan a aparecer herramientas que también se apalancan de inteligencia artificial y de agentes para permitir lo que hace Fabrit. Y Fabrit es una solución pensada para el sector farma que básicamente lo que le permite a un comercial es subir una transcripción de una conversación con audio o textual de un cliente y automáticamente poblar el sistema de pedidos, que en algunos casos, en algunas compañías, es de una cierta complejidad. Y no solo eso, si es la llamada a través de la misma aplicación, el poder, a través de la misma plataforma, poder ver otros productos que le podríamos estar recomendando al cliente que incorporara en su proceso de compra. Con lo cual, me parece muy interesante esta idea de venta-servicio como mundos que en muchas entidades, por ejemplo, en entidades financieras,
no convivían, y la web pública era para vender y el home banking era para que el cliente operara y ahora el agente puede jugar un papel de alguna manera en ayudar a que en un proceso de servicio pueda haber una venta o en un proceso de venta pueda haber un servicio. Un tema que también, y quizás avanzarnos un poquito más, pero que va a llegar es que el contenido cada vez va a ser más generado en tiempo real para cada usuario. Este es un, no sé si deseo, más que una realidad, pero ya empezamos a ver cosas que van en esa dirección, ¿no? Hace algunas semanas lanzamos el site de Gallina Blanca en España, que es el portal líder de recetas, y ellos reciben muchas recetas de usuarios textuales y con inteligencia artificial generativa ya estamos generando este tipo de imágenes sintéticas al servicio de crear una experiencia también para las recetas subidas por los usuarios, vamos a decir, más poderoso. Y en esta dirección estamos viendo otros ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en Zalando ya incorporan filtros dinámicos que evolucionan y cambian en función del comportamiento de los clientes, es decir, si los incorporo habitualmente o no los incorporo, o en función de la experiencia de búsqueda o de compra que haya tenido. Empezamos a ver también toda una serie de actores, H&M, ya están incorporando tecnología que lo que hace es las descripciones de los productos se crean automáticamente en función de las imágenes que ellos suben al sistema. Un poco a lo que vamos es no solo a eso, sino que incluso esas descripciones puedan, vamos a decir, matizarse, puedan contextualizarse en función del tipo de usuario al cual nos enfrentamos. En muchos negocios muchas veces hay un usuario neófito o hay un profesional y por tanto la verbalización, la descripción de los atributos de un determinado producto cambian de manera significativa. El poder desplegar esto de manera dinámica es algo que cada vez vamos a ir viendo más y más. Y en la misma dirección vemos actores como MediaMarkt, que también todo lo que tiene que ver con fichas de productos, atributos y la mejora de lo que es la categorización y la buscabilidad también viene condicionada por inteligencia artificial. Entonces, claramente nos vamos de experiencias genéricas a experiencias mucho más basadas en intención, perfil o contexto. En el caso de Iberostar, fijaros, tenemos una ficha de un hotel y hay la posibilidad de que el usuario nos diga si es para ir con su familia, con su pareja. En el momento en que el usuario nos da algún tipo de dato de información, lo que empezamos a hacer es poblar la ficha del hotel con información y con fotografías que le ayuden a entender que ese es el mejor hotel para familias o que ese es el mejor hotel para alguien que va sin hijos y solo para con pareja. Entonces, en este sentido, lo que también vamos a ir viendo de manera muy acelerada es todo el tema de la personalización, es algo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. La agentización lo único que va a hacer es acelerar este tipo de procesos y cada vez más vamos a ver ejemplos como el de Nike, que ya contextualiza y recomienda productos en base del historial de navegación y de compras del usuario. Y esta recomendación cada vez va a ser mucho más contextual y vemos gente como Walmart que en el buscador incorporan este agente, este bot que le llaman Sparky, por el cual yo ya le puedo empezar a decir, vienen unos amigos a ver el fútbol y automáticamente lo que hace Sparky es recomendarme productos que he comprado en el pasado que fácilmente pueda incorporar al carrito de la compra. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con segmentación dinámica en base a comportamiento y perfil de plataformas tipo Insider o Dynamic Yield, lo iremos viendo cada vez mucho más. Este tipo de plataformas lo que te permiten es poder detectar algo del comportamiento del usuario. En este caso es una mujer, seguramente le gustan los tops, le gusta el rosa, y a partir de ahí asignar de manera dinámica a este usuario a una microaudiencia y poder poblar todo el e-commerce con productos que puedan, ¿vale?, ser mucho más afines, tanto si el usuario navega como si hace una determinada búsqueda y por tanto tener un ingrediente para mejorar una vez más la conversión, ¿no? Algo que intentamos hacer con la gente de Decathlon, donde integramos la plataforma de Dynamic Yield al servicio de mejorar sobre todo el click-through en la experiencia móvil. En Decathlon lo conoceréis muchos,
ellos gestionan 85 deportes de lo más amateur a lo más profesional y en superficies tan reducidas como en un smartphone, donde el real estate es escaso, el poder incorporar algo del comportamiento previo al servicio de contextualizar estos escaparates, te permite claramente ser mucho más relevante y mucho más afín a los intereses del usuario. Y un poco a lo que vamos, no sé si todos, porque no sé si todos tenemos el contenido o el modelo que tiene la gente de Spotify, es el ejemplo de DJ, no sé si lo conoceréis. Seguramente todos utilizáis Spotify. Yo he empezado a juguetear con DJ recientemente. Os invito a hacerlo. Solo tenéis que ir al buscador y poner DJ. Lo que te aparece es un asistente con voz, si así lo deseas, al cual le puedes empezar a decir, quiero de mi lista música más tranquila o solo música en español, pero ayúdame a descubrir nueva música con un tipo de interacción que yo al menos hasta ahora no lo había visto. Y un poco para terminar también, otra de los ingredientes que creo que también es sumamente relevante y donde los agentes van a jugar un papel, es que las transiciones entre canales cada vez van a ser más invisibles. Aquí lo que va a ser muy importante es que el contexto sea persistente y compartido entre canales y que no importa que yo inicie un proceso a través de WhatsApp, a través de la aplicación, a través del desktop, pero donde el canal de alguna manera se va a ir volviendo poco importante, ¿no? Y no importará si yo esto lo empiezo, como os decía, por Instagram, por TikTok o por otro tipo de canales. Donde realmente va a ser importante es que cada vez más estos procesos asistidos por agentes virtuales, vamos a necesitar entender en qué instancias el bot reconoce que no está sabiendo responderle adecuadamente y tenemos que hacerle un paso al agente humano para crear una experiencia que sea óptima, ¿no? En temas de WhatsApp Commerce, una de las soluciones con las que trabajamos en Multiplica es Chat Center, que va en esa dirección. Porque de alguna manera, aunque vayamos a ver cada vez más procesos agentizados, somos de la opinión que el agente humano no desaparece, sí que se va a ir convirtiendo en esta especie de profesional o especialista aumentado y por tanto lo que vamos a necesitar es pensar en cómo también productivizamos este tipo de equipos utilizando este tipo también de tecnologías. Y un tema que creo que es sumamente relevante para los que estáis un poco más en el mundo del diseño, de cualquier tipo de experiencia, es entender que ya no solo vamos a diseñar pantallas, sino lo que nos toca es, y esta es la gran transformación de nuestro rol, es diseñar y orquestar. Para mí esta es la palabra del año. Nos vamos a convertir muchos en orquestadores de experiencias, de sistemas, ¿no? Y esto va a significar que, por un lado, ya no solo diseñamos para usuarios, sino diseñamos también para agentes o con una mirada en aquellos agentes que, vamos a decir, pueden en un momento dado intervenir. Si habéis jugueteado con el navegador de OpenAI Atlas, tú ya puedes estar interactuando en el site de Lacoste y estar chateando con ChatGPT sobre los productos que estás viendo, incluso preguntándole dónde podrías encontrar ese suéter a un precio mejor en cualquier otro tipo de e-commerce y por tanto tenemos que empezar a entender que los usuarios van a utilizar este tipo de funcionalidad dentro de la misma experiencia. El cambio significativo es si claramente nos vamos a una experiencia cada vez más conversacional, por un lado el front se simplifica y por tanto tantas horas que teníamos que dedicar a temas de arquitectura de información, a temas de diseño de interacción, vamos a decir, se resuelven por la experiencia conversacional, no del todo como el ejemplo que veíamos de Outdoors, que cada vez más vamos a necesitar desplegar, pero donde vamos a tener que poner el énfasis es en el back, en los procesos y sobre todo en cómo conseguimos que la conversación no solo responda, sino resuelva. Y para eso muchas cosas tienen que suceder dentro de las organizaciones y por tanto el rol de los UXers claramente lo tenemos que transformar. Porque ya no se trata solo de pensar en términos de arquitectura de información, sino cómo realmente desplegamos una óptima conversación. Nosotros ahora estamos ya piloteando nuestro concierge, que esperamos poder lanzar en nuestro sitio en las próximas semanas. Y uno de los grandes retos que tenemos es que no nos haga quedar mal y por tanto que sepa responder lo que los clientes o potenciales clientes muy probablemente
van a preguntarle en una determinada instancia. Esto nos obliga a entender que el rol, sobre todo, de los que participamos en el diseño de experiencias está entre mediar, vamos a decir, entre la intención del usuario y la capacidad de los agentes, que nuestros equipos digitales empiecen a disponibilizar. Y esto nos obliga a perderle el miedo a hablar de diseño de conversación, a perder el miedo a hablarle de inteligencia contextual, a empezar a realmente entender o discutir temas sobre autonomía, clarificación, alternativas, prevención de este tipo bots de agentes y luego cómo los vamos a integrar con nuestros sistemas para que vayan a buscar el dato que se necesita, para que vayan a resolver el problema cuando se requiere y que además con una capa, vamos a decir, de observación para monitorizar bien si realmente este tipo de bots o experiencias conversacionales, vamos a decir, están a la altura de las expectativas y cómo les ayudamos a aprender y a evolucionar en el tiempo. Un tema para nada menor, que además nos va a obligar a un tema que ya veníamos hace tiempo conversando, que es que el tema de los journeys, que hasta ahora eran, vamos a decir, muy desconexos, vamos a necesitar cada vez que sean mucho más continuos en el tiempo y que por tanto el rol del UXer sea intentar entender estas diferencias e instancias y cómo podemos acompañar a los usuarios y clientes en el tiempo. Por tanto, como os decía, el reto más grande que vamos a tener es esto, es cómo jugamos un papel para dejar de pintar pantallas y empezar a orquestar una experiencia agéntica. Y para eso, lo siento, los que os dediquéis al diseño, vamos a necesitar perderle el miedo a la tecnología, porque es muy difícil plantear una experiencia conversacional agéntica sin saber exactamente qué tipo de plataformas, qué tipo de herramientas podemos incorporar, en cada caso, y en función, de la naturaleza de nuestro negocio y lo importante que sea la seguridad, lo importante que sea el compliance, ¿no? Pero algo que vamos a necesitar es que este salto que hay, vamos a decir, entre equipos de diseño y equipos de desarrollo, que participaban en momentos distintos del proyecto muchas veces, vamos a necesitar que trabajen de la mano y vamos a necesitar que ambos incorporen capacidades o complicidades que les permitan acercarlos unos a los otros, unos más preocupados, si queréis, en la experiencia, otros mucho más en la ejecución y en la operación, pero al unísono, ¿no? Y este es un tema que es muy fácil de decir o más complejo de hacer, ¿no? Y por tanto, como reflexión final, es si de alguna manera estamos todos de acuerdo de que la IA se va a ir comiendo la Internet tal y como la conocemos, de que todo punto de contacto cada vez va a ser más conversacional, de si vamos a una venta más asistida y una lógica total de servicio, si el contenido va a ser generado en tiempo real para cada usuario, si esta relación con los clientes cada vez más va a ser agentizada o mediada por agentes, y si esta transición entre canales cada vez va a ser más invisibles, y esa es un poco la invitación o la frase final, es necesitamos transicionar de este concepto, vamos a decir, tan plano y tan estático, de la experiencia de usuario, a un concepto, vamos a decir, más incómodo, porque nos toca aprender muchas cosas, ¿eh? Que multiplica, verbalizamos como experiencia agéntica o agentic experience, porque la invitación que vamos a tener todos es como entre nuestras compañías y el cliente final, donde hay toda una serie de procesos, donde hay toda una serie de activos digitales, donde hay toda una serie de personas, fuerzas de venta, distribuidores, call centers, etcétera, etcétera. ¿Cómo utilizamos este tipo de tecnologías al servicio de la automatización y la eficiencia, al servicio de la productivización de equipos para impactar en nuestros clientes y sobre todo al servicio de crear experiencias con menos fricción, más pertinentes, más relevantes y que puedan generarnos mayor impacto y resultado? Esa es un poco la invitación que os hago a todos. Así que nada, muy feliz de poder compartir estas inquietudes que entiendo que muchos de vosotros compartiréis. Dejadme deciros que desde hace tiempo un pequeño hobby que traigo es leer libros que intento resumir cada 2 semanas. Y si alguien tiene interés en seguir estos resúmenes, el próximo, este os va a interesar a la mayoría, que resumo. El libro os lo recomiendo,
es este que es Agentify, que vale mucho la pena porque te ayuda a entender que nos vamos a un mundo donde el software eh, poco a poco va a tener, si no forma humana, vamos a decir, caliz humano. Y esto a todos los equipos de diseño y desarrollo también les va a obligar a trabajar de una manera muy, muy distinta. Así que muchísimas gracias. Aquí os dejo mi correo electrónico para cualquier inquietud, petición. Feliz de continuar la conversación con cualquiera de vosotros. Perfecto, muchísimas gracias David por tan valiosa información y por este webinar tan relevante. Ahora abrimos el espacio para que nuestros asistentes realicen sus preguntas o lo que quieran comentar sobre la sesión de hoy. Tenemos aquí el chat abierto y disponible. Aprovecho para recordarles que muy pronto les estaremos enviando la grabación de la sesión y que si tienen cualquier duda o solicitud pueden contactarnos a través de nuestra página web www.multiplica.com o en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, esperemos a ver si hay alguna inquietud. ¿Tú te lo has creído, Kelly, todo lo que he contado? Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Qué tienes que decir, no? Muy bueno, bueno. También da un poco de miedo todo lo que viene, todo lo que está por venir, pero bueno, la idea es que estemos todos preparados para poder aprovecharlo al máximo. Aquí nos están dando, Nico nos dice muchas gracias David, siempre un placer. Juan Pablo dice muchísimas gracias por la presentación. Aquí hay un asistente anónimo que nos pregunta, ¿cuáles son las capacidades que debemos desarrollar con más urgencia en los equipos de diseño? A ver, yo aquí hablaría de, hay dos ámbitos. Uno tiene que ver con una obligación que tenemos todos de repensar el way of work que tenemos, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías también las podemos utilizar para productivizar nuestros equipos y por tanto hay toda una capa, vamos a decir, de formarnos en aquello que nos ayude a entender qué otro tipo de herramientas, soluciones podemos utilizar. Por ejemplo, si estamos hablando de hacer research de usuarios o si estamos hablando de hacer copies, sea, hoy en día no puede ser que estemos trabajando en el 25 como lo hacíamos en el 22. Por tanto, ahí hay toda una serie de, vamos a decir, capacitación que vamos a necesitar. Del lado probablemente de los equipos de diseño, yo sí que creo que vamos a necesitar al menos yo hablaría de dos posibles frentes, ¿no? Uno tiene que ver con toda esta capa de diseño conversacional, de entender exactamente eh, cuál es el punto de partida o qué necesitamos pedirle a la organización y hacer para que este tipo de bots puedan de alguna manera responder de manera adecuada, por un lado. Y por otro lado, están apareciendo cada día toda una serie de herramientas. Por ejemplo, si queremos disponibilizar un buscador ya inteligente, quizá el mejor camino no es construirlo y empiezan a aparecer toda una serie de plataformas y herramientas que lo hacen, ¿no? O en temas de personalización que incorporen también agentes, también estamos viendo avances muy importantes. Por tanto, otro de los caminos es destinarle tiempo a investigar o identificar herramientas o soluciones que de alguna manera como diseñadores deberíamos tener presentes a la hora de plantear una nueva experiencia. Sí, muchas gracias. A ver si hay alguna otra inquietud. Aquí, si quieres, quede para terminar un poco, el mensaje final es de que, vamos a decir, las bases del juego, las empezamos a tener claras, ¿eh? No sé si son estas o si me estoy dejando algo importante, pero van por aquí. Entonces, un poco ahora lo que nos toca a todos es perderle el miedo, verlo esto como una oportunidad. El trabajo de los diseñadores cambia, ¿eh? No va a desaparecer, lo siento, me niego. Y por tanto, como cambia, pues esto nos obliga a todos a perderle el miedo y empezar a invitar a nuestras organizaciones a explorar determinados pilotos en determinados ámbitos
que de alguna manera demuestren que somos capaces de crear mejores experiencias digitales. Aquí nos pregunta Nico, parece que orquestar es como dirigir sin poder. Me inquieta tanto el que tenemos que hacer como la parte organizacional de cómo incentivar al equipo o diseñar las organizaciones. ¿Algún libro o algo al respecto? Ya, buena pregunta. Seguramente el freno más grande que hay en las organizaciones ya no es tecnológico, cada vez lo vemos más claro, y sí que es cierto que es de procesos y es organizacional. Por tanto, te doy la razón, si lo entiendo bien, de que, bueno, tenemos que avanzar, pero con nuestras organizaciones, y esto sí que nos va a obligar a jugar un papel, probablemente es uno de los papeles que tenemos que jugar los que entendamos mejor cuál es esa próxima generación de experiencias digitales, cómo evangelizamos a esos equipos para que entiendan la importancia de que entre todos consigamos avanzar, ¿no? Entonces, a nivel de libro, podemos hacer una cosa, Nico, porque cuando me hacen estas... Yo leo mucho, ¿vale? Me encanta. Cuando me preguntan, ¿cuál es el mejor libro que has leído en este año? Me quedo en blanco, pero me quedo tu pregunta, entiendo que te vamos a poder localizar, así que me encargo de responderte personalmente. Súper. Y aquí Laura nos pregunta, gracias por el espacio, David. ¿Cómo nos aconsejas promover el cambio en equipos de trabajo tradicionales? Yo creo que son necesarios este tipo de espacios, incluso me ofrezco, si alguien lo quiere, que lo haga en sus organizaciones. La mejor manera, vamos a decir, de despertar, si queréis decirlo así, es viendo toda esta purria de ejemplos que os he compartido o otros que tengáis. Creo que es la mejor manera, o sea, yo este tipo de sesiones las hago de manera muy recurrente en clientes de todo tipo, no solo de diseño, y provoca cosas, porque obviamente todos queremos avanzar, todos entendemos que esto está sucediendo y por tanto creo que lo mejor es promoviendo espacios donde seamos capaces de mostrar cosas que están haciendo nuestros competidores, cosas que están haciendo otro tipo de actores para al menos poner encima de la mesa la necesidad de empezar a hacer primeros pilotos en esta dirección. Perfecto. Bueno, por ahora parece que no hay más preguntas. Eh, no, listo. Ya hemos respondido todo por ahora. Cualquier otra En cualquier inquietud, caso, sí. Ahí tienen el no, correo de David y también nos pueden contactar, como les comentaba antes, en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Estamos eh, prestos a escuchar y cualquier inquietud que tengas, prestos a ayudar también. Entonces, muchísimas gracias. Sí, dime, David. no, no, lo que quería decir, y también estamos prestos de aprender, de experiencias que tengáis que en esa dirección, cosas que nos querráis contar. Estamos todos estudiando y aprendiendo todo lo que podemos, sobre todo porque muy probablemente desde la aparición de los smartphones, en los que estamos en este espacio, no habíamos vivido un cambio de registro tan significativo. Y por tanto nos toca a todos desaprender y volver a aprender muchas cosas. Y si esto lo hacemos colectivamente, mejor que mejor. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, David, y gracias a todos por acompañarnos hoy. Fue un placer contar con ustedes y bueno, que tengan excelente día y gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao.